una nueva clase virtual. Ahora, a diferencia de otras clases, una clase oficial, ¿de acuerdo? Siempre vamos a tener, por lo menos en una sesión, porque tenemos 2 sesiones a la semana, día miércoles y día viernes, por lo menos en una sesión yo les voy a publicar, así como en la sesión anterior, un video que señale lo que voy a tratar en la sesión, o de repente un repasito de la sesión anterior, ¿no? Para que todos estén al tanto de lo que vamos a hacer, y si lo hicimos de igual forma, de igual manera, ¿no? Para tratar de realizar algo de lo que en algún momento se lo perdieron. Pero por si acaso, todas las grabaciones yo las estoy publicando, ¿no? Ahí les he publicado los accesos, si es que tú quieres solamente mirar la clase, no grabarla, o de lo contrario, si quieres bajarla, hay una... hacer exactamente vía virtual, mis queridos amigos. ¿Ok? Bien, voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla para analizar los aspectos de la clase. En la última clase, ¿qué fue lo que estuvimos revisando? Fueron transformadores, ¿de acuerdo? Los transformadores de corriente y transformadores de potencial. Bueno, este es el tema, ¿no? Este es el tema. Comenzamos a revisar los transformadores de corriente, ¿ya? Transpo de corriente. Bueno, aquí, repasando la clase anterior, hay transformadores de instrumentos que agrupan a los dos, inclusive. Vale la pena mencionarlo, ¿no? Bien, ¿no? En forma general. Pero básicamente vamos a tenerlos separados, ¿no? Lo tengo separado. ¿Separados qué? El trafo de corriente y el trafo de tensión, o trafo de potencial, ¿no? Trafo de corriente. Y acá lo correcto no es decir trafo de tensión para no confundirlo con los transformadores que tenemos en los sistemas, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso que se le cambia el nombre a trafo de potencial, pero es un trafo de tensión. El objetivo de nuestro tema es diferenciar las características de estos transformadores, que son reductores de corriente, los de corriente, y reductores de tensión, los de potencial. Aparte de la forma de conexión que presenta cada uno de ellos, ¿no? Y luego, la selección que se puede tener de estos transformadores, tanto de corriente como de potencial. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Esta lámina ya la analizamos, lo que tiene la protección de un sistema de potencia, ¿no? Por ejemplo, solamente manera de un recuento rápido, yo tengo aquí mi relé, tengo acá mi relé. ¿Está bien? Acá está mi relé, correcto. Pero para que el relé reciba información, necesita un trafo de corriente, y ocasionalmente un trafo de tensión, dependiendo del tipo de relé con el cual vamos a trabajar. El relé de corriente solamente necesita trafo de corriente, no necesita trafo de potencial. En cambio, el relé de distancia, donde lo que se quiere evaluar es impedancia, ahí vamos a trabajar con impedancias, necesito la tensión y corriente para hacer la división entre ellas y obtener la impedancia. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo no es tanto chequear el nivel de tensión que tengamos en el sistema de transmisión, distribución, etcétera, sino básicamente para convertirlo a impedancia. ¿De acuerdo? Generalmente, las tensiones del sistema de transmisión, ¿de acuerdo?, no llegan al nominal. Por lo menos las distorsiones que hay en la tensión son más escasas. El gran problema es la corriente. Por eso la importancia del trafo de corriente sobre el trafo de tensión o de potencia. ¿De acuerdo? Bueno, y quería remarcar acá nomás
en base a esa información, este relé va a actuar desconectando el disyuntor cuando exista una falla. Hay una falla, por ejemplo, ¿no? A la vez la falla, de acuerdo a la característica de la falla, el relé lo va a cortar en el tiempo de acuerdo a la falla mencionada. ¿Ok? Bueno, simplemente quiero remarcar la actuación del transformador de corriente. Bueno, un poquito de transformadores de los instrumentos, ¿no? Que reducen la corriente y la tensión. ¿Por qué? Porque tienen circuitos de medición y circuitos de protección. En algunas instalaciones vamos a tener involucrados el circuito de medición y el circuito de protección, como en las siguientes láminas también les he podido apreciar. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos el transformador de instrumento, el cual se observa aquí, donde esta zona es de medición. En cambio, esta zona es de protección. ¿De acuerdo? Y por acá mi trapo de instrumento. Cosa que puedo alimentar tanto la medición como la protección. Vamos a hacer una breve explicación de cómo trabaja eso en la siguiente lámina. En las siguientes láminas. ¿Ok? Bien, seguimos adelante. Bueno, esto hace posible centralizar los sistemas de medición y protección. Trafo de corriente, la parte central de la charla. Bueno, acá comentaba sobre las características que tiene nuestro trafo de corriente, ¿no? Hay una corriente primaria, hay aquí una corriente primaria y hay una corriente secundaria. Esta es la corriente primaria, esta es la corriente primaria y esta es la corriente secundaria. Se cumple esta relación. Número de vueltas del bobinado primario por la corriente primaria, número de vueltas por esta corriente, es igual a este número de vueltas por la otra corriente. ¿De acuerdo? Eso es lo que se cumple. Y acá está la carga o el sistema al cual estamos alimentando. ¿Está bien? Bien. Entonces, simplemente el circuito en el cual hablamos del transformador de corriente. Así de simple. ¿Ok? Sigo adelante, sigo adelante. Ejemplos de trafo de corriente. Estos que veo en la lámina o en la imagen son transformadores de corriente para media tensión. Digo media tensión, ¿por qué? Porque aquí podemos apreciar, aquí podemos ver, ¿no? Por ejemplo, el nivel de tensión. Este vale para 36 kilovoltios. Este es para 24. Este es para 12 kilovoltios. Básicamente, esto es distribución. ¿De acuerdo? Distribución. A ver, hago un alto. Alguien me dice que no se escucha, por favor. Contesten si se escucha o no se escucha. Por favor, contesten. ¿Se escucha? Rodrigo me dice sí. Gonzalo me dice sí, 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 sí. Harold también me dice sí, correcto. Frank me dice sí, ok. Se entrecorta, dice por ahí. Hace ratito no se escuchaba. No sé, a ver, ustedes me dicen. ¿Estamos bien? ¿Correctos? ¿Está bien? Estamos correctos, al parecer estamos correctos. A ver, Pavel también me dice que sí. Luis Fernando, habla Luis Fernando. ¿Dónde está ese maldito? ¿Ah? Luis Fernando. Se le escucha normal, me dice John Villegas, correcto. Yo creo que ya es un problema de cada uno, ya. Claro, porque si es una situación genérica, ya les he dicho, si todo el mundo me dice, que no se escucha, salimos y entramos otra vez. Pero si es de uno, ya no hay nada que hacer. Bueno, hay unas bromas ahí de Rodrigo, ¿ya? Correcto, tranquilos. Paulo entra y sale. Paulo entra y sale este maldito. No sé. Si pasa los 20 minutos, de repente ya no te dejo entrar, Paulo. Bueno, vamos a continuar, mis queridos amigos. ¿Ya? Vamos a continuar. Perfecto. Trafo de corriente, ahí lo señalaba. Normas, ajá, normas, señoras, jóvenes ilustres. IEC 60044-1 para trafo de corriente. Y en las normas norteamericanas es esta de acá. ANSI
C57.3. Lo digo como referencia, no para que se acuerden, no pretendo eso, simplemente como referencia, ¿de acuerdo? Muy bien, sigamos adelante, sigamos trabajando. El aislamiento, el nivel de aislamiento está basado en la tensión nominal de la red, ¿de acuerdo? Claro, muy bien. sigamos adelante. Trapos de corriente, estos son trapos de corriente de media. Estos anteriores eran trapos de media tensión. Ya hay de baja tensión también, ¿no? Pero eso ya no nos interesa a nosotros. Nos interesa media, alta o muy alta tensión. Paulo Rivera, quita tu micro. Ese maldito entra, sale, crea problemas, Paulo Rivera. Bien, sigamos. ¿Esto qué cosa es, profesor? Este es un transformador de corriente, ojo, un trapo de corriente de alta tensión. Un trapo de corriente de alta tensión. Vale la pena remarcar. Y usted puede ver aquí cómo la corriente se desplaza por acá, sigue su camino. Acá están los secundarios, y esto viene por acá, el circuito secundario viene hacia abajo, ¿de acuerdo? A la caja de Bornes de baja tensión, como lo señala, y baja corriente también, ¿de acuerdo? Bueno, estas son, por lo menos, o esta es una imagen que me muestra un trapo de alta tensión. Más imágenes que ya mostramos en la clase anterior, ¿no? Más trapo de corriente con, por ejemplo, sin primario. Este de acá, el primero no tiene primario. El primero no tiene, o sea que la corriente, ¿qué pasa con la corriente? La corriente pasa por acá, así. La corriente pasa por acá, es el primario. Y él detecta la corriente en el secundario y con eso trabaja de manera directa. O este otro sistema, la corriente viene por acá, se va por este lado, ¿está bien? Se va por este lado. Como se ve acá, la corriente sigue este camino. Y acá están los secundarios. Este es un secundario y este es otro secundario. Ojo con la notación. 1S1, 1S2, 2S1, 2S2. Esa es la notación para los secundarios, cuando son más de un solo, digamos, una entrada y una salida. Cuando hay una entrada y una salida, esto es lo que tengo. Esto es lo que tengo, S1 y S2. Cuando hay más, ya debo colocar un S1, un S2, 2S1, 2S2, 3S1, 3S2, etc. ¿De acuerdo? Y cuando el primario tiene varias espiras, tenemos este otro caso. Cuando el primario tiene varias espiras, tenemos una situación así. Bueno, simplemente a manera de recuerdo de lo que vimos en la sesión anterior. Y aquí los trapos de corriente pueden tener un solo núcleo, podríamos tener un solo núcleo, como este caso de acá, un solo núcleo, y puede tener un solo secundario, un solo núcleo, un primario, y acá un secundario nomás. Un solo núcleo, y acá tengo dos secundarios. Y ahí tengo dos secundarios, como se puede apreciar. ¿Está bien? Entonces, ojo, perdón, acá es devanados primarios. A ver, remarco acá. No es dos secundarios, sino dos devanados primarios. A ver, ¿cuál es un devanado primario? Es un devanado primario. Entro por P1 y salgo por C2. Así, ¿está bien? Por acá, entro por C1 y salgo por P2. Hay dos devanados primarios y un solo devanado secundario, S1 y S2. Vale la pena remarcar esto que la lámina nos muestra. ¿Ok? Muy bien. Y el de la derecha es otro trapo de corriente muy usado, ojo, muy usado, donde ustedes pueden notar un solo primario, pero tres núcleos. Aquí voy a tener un primer núcleo, un segundo núcleo y un tercer núcleo. El primer núcleo es para medición. Este está determinado para medición. ¿De acuerdo? Para medición, solo medición. El segundo núcleo está destinado para protección. Acá debe haber un relé. Acá, el tercer núcleo para protección, un relé. ¿De acuerdo? Ojo, esto al final les he puesto
más o menos cómo trabaja el sistema, pero me guardo para el final, ¿ya? Para explicarles cómo trabaja este tipo de transformadores de corriente, ¿ok? Bien, sigo adelante. Bueno, acá una imagen, un transformador como el anterior con 3 núcleos, ¿no? Núcleo de medición. Quiero que noten la diferencia de núcleos, ¿ya? Noten la diferencia de núcleos. Este es un primer núcleo, este es un segundo núcleo y este es un tercer núcleo, ¿de acuerdo? Tiene que haber diferencia, claro que tiene que haber diferencia. El núcleo de protección tiene unas características, el núcleo de medición tiene otras características. Vale la pena remarcar esta situación importante, ¿ok? Bien, sigo adelante, sigo adelante. Conexión de corriente señalé para un ingeniero de protección que trabaja en subestaciones. Ojo, el punto está hacia la barra. El punto, este es el punto, la polaridad está hacia la barra. ¿De acuerdo? Para un ingeniero de protección, pero que trabaja en línea de transmisión, vamos a ver que el punto está en otro lado. Bueno, simplemente son situaciones que se trabajan de acuerdo a la posición que tiene el trafo de corriente. Así, ¿ya? Quiero remarcar esto. Esto de acá no se olvida en el punto, ¿no? Esto usted lo sabe ya de su concepto básico de electricidad. Si yo tengo un primario y un secundario, este es el primario, la corriente entra por el punto. La corriente entra por el punto en el primario. Y en el secundario, la corriente sale del punto. Así. Esa es la notación que tiene para trabajar con cualquier transformador, donde hay polaridad. Y todos los transformadores tienen polaridad. Claro que tienen polaridad. Y esto, yo les decía, para un ingeniero de protección que trabaja con línea de transmisión, se tiene acá trafo de corriente por fase. Aquí falta la unión de las fases con el neutro. Falta eso en la parte inferior. Pero, ¿cuál es el punto acá? El punto está ubicado en el neutro a tierra. Generalmente, el ingeniero de protecciones trabaja con el punto en ese lado. Pero bueno, son situaciones que se tienen de la práctica, ¿ya? Corriente primaria nominal. Hay una serie de valores de la corriente primaria nominal, dependiendo del trafo de corriente, ¿no? En la medida que el trafo de corriente va creciendo, eso va creciendo también. Ojo, digo la corriente primaria, no la secundaria. La primaria puede llegar a valores inmensos, 500 amperios, 600 amperios, 1000 amperios, ¿no? Corriente nominal, dependiendo del sistema que estemos alimentando, ¿ya? Pero cuando tenemos un transformador de corriente, generalmente, quiero remarcar esto, generalmente hay que considerarlo con un porcentaje más de la corriente de carga. Algunos emplean este porcentaje, un porcentaje de 20%, ¿no? Si la corriente de carga tiene un valor, muy bien, la corriente primaria que debe tener, el trafo de corriente debe tener 20% más. Eso en forma general, no todos hacen eso, por si acaso. Muchos hacen, pero no todos. Vale la pena remarcar esa situación. Profesor, ¿y la secundaria de cuánto estamos hablando? Aquí sí, la situación es más estricta, mucho más estricta. Solamente vamos a encontrar transformadores de corriente. Secundario es o 1 amperio o 5 amperios. Profe, ¿cuál es mejor? No podemos decir cuál es mejor. Los dos son buenos. Ambos tienen características similares, ¿de acuerdo? Solamente que por norma, la IEC, donde está incluido el Perú, trabaja generalmente con 1 amperio. Los norteamericanos, normas ANSI, normas IEEE, 5 amperios. Acá en el Perú, muchas compañías mineras, generalmente norteamericanas, trabajan con la normativa ANSI IEEE. También vale la pena mencionar la situación. ¿Está bien? A la derecha hay una pantalla que en el video cogí solamente para poder explicar. ¿Poder explicar qué, profesor? Bueno, el video
de funcionamiento del traspo de corriente, ¿no? Traspo de corriente va a tener un primario y va a tener un secundario. Por acá está el secundario. Y se cumple esta relación. Número de vuelta del primario por la corriente primaria es igual al número de vuelta del secundario por la corriente secundaria. ¿Dónde está el primario, profesor? El primario lo puedo ver acá. Acá está el primario, ¿cierto? La corriente, ¿cómo está fluyendo? La corriente está fluyendo así. Ahí está. Y está el devanado secundario, y la corriente secundaria aparece por acá, la corriente I2. Y más abajo, usted mira una denominación que dice burden, ¿de acuerdo? Burden, ¿qué cosa es el burden? La carga conectada al secundario del transformador de corriente. Entonces ahí hay algo que es importante remarcar. De corriente tiene una potencia en volt-ampere, por ejemplo, 100 volt-ampere, todas las cargas conectadas en el secundario del traspo de corriente no pueden superar la potencia del transformador de corriente. No, deben ser menores o iguales. ¿De acuerdo? Y eso se traduce generalmente en una impedancia. Por eso que cuando vean burden, van a ver siempre impedancia. La impedancia Z2 de la carga. ¿De acuerdo? Los burden de la carga deben ser menores o iguales a la potencia del transformador de corriente. Eso es lo que debo remarcar. ¿Ya? Sigo adelante. Relación de transformación. Es el cociente. A ver, acá algo me pregunta Jaro. Quiero ver qué cosa dice. ¿Cómo mi potencia de la carga no es mayor que la del trafo? Socio, tienes que tener datos de medición. O sea, la carga, tiene que saber cuál es la potencia de la carga. Si no sabes la potencia de la carga, no sabes cómo trabaja tu sistema, ¿no? Claro. O sea, la potencia de la carga me refiero a la potencia del relé, los conductores que alimentan al relé, no la carga que alimenta el sistema, no señor. Estamos hablando del secundario del trafo de corriente. Y en el secundario del trafo de corriente, el relé tiene una potencia, mi querido Harold. Y los elementos, los alimentadores que se tienen, ¿no? También tienen una potencia. Yo tengo corriente, tengo resistencia, puedo hallar potencia. ¿De acuerdo? Entonces, es la carga del trafo de corriente. A eso me refiero. No sé si está claro, mi querido Harold. Habla, contesta, por favor. Ok, perfecto. Tenemos un primer tardón, Carlos Toledo. Vamos a dejar de entrar, pero le voy a poner tardanza a este maldito. Ya está. Ya saben que ya tiene tardanza. A la hora de llamar lista, porque voy a llamar lista ahora. Ahora sí, llamar lista. Muy bien. Entonces, sigo adelante. Cualquier pregunta que tengan, si es relativa a la lámina que estoy explicando, hagan la pregunta y contestamos. Paro un ratito y contestamos. Pero si es, profe, ¿qué horas son? Profe, ¿sabe qué quiero tomar un lonche? ¿No? Arranca, maldito. ¿Está bien? Eso lo vemos después. Muy bien. Relación de transformación. ¿Qué me compara? La corriente primaria versus la corriente secundaria. Corriente primaria versus la corriente secundaria. Por ejemplo, esta imagen me señala un trafo de corriente con un primario. Miren, acá tengo un primario, acá está el primario, ¿está bien? Y acá hay dos secundarios. Por eso que acá dice relación de transformación 100 a 5, 100 a 5, 100 a 5, 100 a 5. Los dos son 100 a 5. Y acá se puede ver algo más práctico. Ahí está, relación de transformación. Si solamente es un primario y un secundario, por ejemplo, 100 a 1. Ahí está. Por ejemplo, 200 a 1. Por ejemplo, 500 a 5. En cambio, si hay dos primarios, 100 o 200 a 1, un solo secundario. Si hay acá también dos primarios y un solo secundario, 500 a 5, 1000 a 5. ¿Está bien? Ahora acá hay tres primarios, 100 a 1, 200 a 1 y 400 a 1. Dependiendo del tipo de transformador que tengan, mis queridos amigos. Muy bien.
Sigo adelante, sigo adelante. Esto es del Burden, lo que hablaba del Burden, ¿no? La potencia del tramo de corriente está definido como la potencia en volt-ampere, la corriente nominal, y el Burden, que tiene que ver con la carga, ¿no? Esta potencia no debe ser excedida en operación, es decir, la suma de los burdens de todos los dispositivos conectados al tramo de corriente más la carga de los alimentadores no deben ser más grande que la potencia nominal. ¿De acuerdo? Ahí está. Bueno, acá algunos valores de burden que podemos encontrar cuando vemos relés, cuando vemos alimentadores, etcétera. Listo, sigo adelante, sigo adelante. Y acá, esto me traduce lo anterior. A ver, esto me traduce lo anterior. Quiero remarcar esto porque les dejé un ejemplo. No sé si lo han resuelto, pero vamos a analizar ese ejemplo nuevamente. ¿Ya? Acá. Este trapo, este es el trapo. A ver, ¿quién es el trapo acá? Este señor es el trapo de corriente. Ese caballero es el trapo de corriente. ¿Qué potencia tiene el trapo? 20 volt-ampere. ¿Cuál es su relación de transformación? 600:1. 600:1. ¿Qué alimenta? Dos relés. El relé 1 y el relé 2. El relé 1 tiene 10 volt-ampere. El relé 2 tiene 5 volt-ampere. Los alimentadores en ambos casos, ojo, suman 5 volt-ampere. Y si yo sumo la... O sea, esto me da una idea de cómo debe trabajar el tipo de corriente. Aquí trabaja bien, sin mayor inconveniente. ¿Okay? Bueno, acá hablan de la clase de precisión de los trapos de corriente. Aquí en esta tabla, esta primera zona es válida para trapo de medición. Para trapo de medida tenemos clase 0,1, 0,2, 0,5, 1, etcétera, hasta 5 en algunos casos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los que más se usan? Los que tienen menor clase de precisión. ¿Quiénes son? Bueno, lo ideal es tener 0,1, lo ideal es tener 0,1, pero la gran mayoría trabaja con una precisión de 0,2. ¿De acuerdo? Vale la pena remarcar esa situación. Propi, los trapos de potencia están más abajo. Los trapos de corriente, los trapos de corriente para protección. Trapos de corriente para protección. Tienen una denominación P y 10P, a la cual hay algo más hay que agregar al respecto. ¿Qué significa 5P? 5 es el error porcentual. Puede tener 5% de error o puede tener 10% de error. ¿Y esa P qué significa? Es un trapo de corriente de protección. Su precisión va con eso, ¿de acuerdo? Pero se habla de 5% o 10%. No hablo de 0,1%, ¿no? 0,2%, no. Eso es lo que vamos a encontrar en la práctica. Sigo adelante, sigo adelante, sigo adelante. Vamos a encontrar nosotros una denominación como esta en los trapos de corriente, así como lo ven. La potencia que tiene la corriente aparece acá en primer lugar. Si es 20 volt-ampere, si es 30 volt-ampere, si es 50 volt-ampere, si es, no sé, 100 volt-ampere, etc. Eso es lo primero que aparece. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que aparece. Pero, vamos a encontrar también nosotros esta otra denominación. 5P10. 5P10. Profe, ¿qué significa este 5? 5 es la precisión, el error. ¿Cuánto de porcentaje de error? Máximo 5% de error. La P indica que es un transformador, ojo, protección, trapo de corriente de protección, así. Y esta última denominación que es 10 recibe el nombre de factor de sobrecorriente nominal y es hasta dónde yo puedo darle a este trapo de corriente 10 veces la corriente nominal primaria. Y el núcleo del trapo de corriente va a soportar ese valor. Ha sido diseñada para soportar, para saturarse recién a partir de 10 veces la corriente nominal primaria. ¿De acuerdo?
Eso quiero remarcar. Pero eso siempre y cuando paga los burdens, ¿de acuerdo? Si los burdens cambian, esto también podría tener un pequeño cambio al respecto. Esa es la intención justamente del ejemplo que les plantea. Sigo adelante. Bueno, acá lo mismo que les he explicado. El factor de sobrecosto nominal. Generalmente los que más se usan son 5% y 10%. Una curva, ¿no? Una curva. Hasta antes, los que trabajen, por ejemplo, como 10%. Voy a remarcar la curva. Ahora, vale la pena también qué cosa va en los ejes. Aquí va el cociente de la corriente primaria versus la corriente nominal primaria. Y aquí va el cociente de la corriente secundaria sobre la corriente nominal secundaria. Supongamos que el factor de sobrecorriente es 15. Se puede sobrecargar hasta 15 veces la corriente nominal. ¿Y qué cosa es lo que va a ocurrir? Cuando llega a 15 veces la corriente nominal, el error ya va a ser, inclusive podría ser más grande que 10%. Por eso que se ve una separación de la curva acá. Acá se ve una separación de la curva. Problema de mano acá, poder indicar la curva. ¿Está bien? Con respecto a la recta. ¿Está bien? En cambio, cuando es 20 veces la corriente nominal, ojo, el error antes de ese valor es menor al 5%. Pero si llega a ese valor, puede llegar a un 5% de error como máximo. Por eso que la curva me señala esto. Y este es el error. Acá este otro es el error que se puede cometer. ¿Ok? Si la curva la veo así, si la curva la veo de esa manera. Sigo adelante. Quiero remarcar este ejemplo para tocar el ejercicio que les doy. ¿Ya? Quiero remarcar con la finalidad de repasar bien este asunto y que todo el mundo lo comprenda también. ¿Ya? ¿Qué les puse como ejemplo número, mis queridos amigos? En el 1 les puse, ¿saben? Yo tengo acá este sistema. Quiero remarcar esta parte del sistema. A ver, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo un tramo de corriente con estos datos. Relación de transformación 600 a 1. 20 volt-ampere, potencia nominal del trafo de corriente. 5P20, es una denominación que es un trafo de protección que puede tener máximo 5% de error hasta que la corriente llegue a 20 veces la corriente nominal. ¿Está bien? 20 veces la corriente nominal. ¿Cuánto es la corriente nominal primaria? 600 amperios. ¿Cuánto podría llegar? 20 por 600 me da 12.000 amperios, o sea, 12 kiloamperios. ¿Está bien? 12 kiloamperios. Pero normalmente, este trafo, ¿cómo trabaja? Este trafo presenta una corriente primaria de... Si la corriente en el primario es 600 amperios, la corriente en el secundario es 1 amperio. Guarda la relación de transformación. ¿Y qué pasaría si la corriente primaria es 300 amperios? ¿Cuál sería la corriente secundaria? Respuesta, contesten en el chat, por favor. Si la corriente primaria fuese 300, ¿cuánto sería la corriente secundaria? Ajá, Gonzalo, 0,5. Carlos, 0,5. Ospina, 0,5. Correcto. Anderson, 0,5. Rodrigo Maye. Rodrigo Cisneros, Cristian García, Víctor Ábalos, Franz Alvarado, 0,5 amperios. Correcto. Estamos de acuerdo. ¿Está bien? Estamos completamente de acuerdo, mis queridos amigos. Estamos perfectos en cuanto a eso. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué cosa más? Tiene una potencia. Acá hay una potencia. ¿Cuánto vale la potencia? 20 volt. La potencia del trafo de corriente es 20 volt-ampere. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más? El relé. Este es para el trafo de corriente. Este relé, ojo, quiero remarcar esto. Este relé tiene 20 volt-ampere. Vamos a asumir que el volt-ampere es la suma del alimentador más el relé. Me da 20 volt-ampere, que es lo máximo que puede tener la carga. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo trabaja el sistema? Parece mentira,
pero este sistema de corriente trabaja con tensión. Entonces, aquí a la derecha, ¿qué es lo que tengo? Mi trapo de corriente. Mi trapo de corriente está acá. Este es mi trapo de corriente. Acá está mi trapo de corriente. Esta es la corriente primaria. Cuando la corriente primaria es 600 amperios, la corriente secundaria es 1 amperio. 1 amperio es lo que va a ir hacia el relé, ¿no es cierto? Hacia el relé. ¿Usted recuerda la teoría de transformadores? Acá voy a tener un núcleo. Y en ese núcleo hay la resistencia del fierro y hay también la reactancia de magnetización. ¿De acuerdo? Cuando circula 1 amperio, la corriente de excitación que voy a tener acá, esta corriente, después cero. Acá la corriente de excitación es 0. Por acá pasa una corriente, en realidad no es 0, es unos cuantos miliamperios, una corriente muy pequeña, ¿de acuerdo? Cosa que acá también llega algo cerca a 1 amperio. Ahora, ¿qué es lo que tengo? El Burden relé más alimentador tiene una potencia de 20 volt-ampere. Y si yo tengo acá una corriente de 1 amperio, ¿no? 1 amperio, esta es la corriente, significa que la tensión que tengo acá en el relé, la tensión secundaria es 20 voltios, ¿está bien? Por lo tanto, me va a salir una impedancia equivalente entre relé y alimentadores de ¿cuánto? Yo divido tensión sobre corriente, tengo la impedancia. ¿Cuánto vale la impedancia? 20 ohmios. ¿De acuerdo? La impedancia vale 20 ohmios. Esto es lo que observa, ¿no? Lo que se observa. Corriente nominal primaria. Corriente nominal primaria. En el secundario voy a ver 20. Ahora bien, pero ¿qué pasa si hay una falla? Si hay una falla. Ajá, tengo acá esta parte del sistema. ¿Cuál es la falla? La falla que tengo acá es un cortocircuito, donde la corriente es 12 kiloamperios, 12.000 amperios, ¿está bien? Ajá. Entonces, al ser 12 kiloamperios, 12.000 amperios, entre la relación de transformación 600, 12.000 entre 600 me da una corriente secundaria de 20 amperios, ¿está bien? Entonces, la corriente del secundario ya no va a ser 1 amperio, ahora va a ser 20 amperios, ¿está bien? Profesor, ¿qué pasa ahora entre relé y alimentador? Entre relé y alimentador pasa esto. Entonces, acá quiero remarcar esta parte. Aquí, vamos a ver. La corriente primaria, ojo, la corriente primaria, 12 kiloamperios. Corriente secundaria, 20 amperios. La corriente de excitación deja de ser 0 o unos cuantos miliamperios para transformarse en una corriente más o menos de 1 amperio, aproximadamente así. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué pasa en la zona relé más alimentador. ¿Qué corriente pasa por el relé? Pasa 20 amperios. Pero la impedancia era 20 ohmios. Aplico ley de Ohm. U es I por Z. Por lo tanto, U me sale 400 voltios. Esta tensión en el secundario, ¿no? Es 400 voltios. Profesor, ¿qué significa eso? Que a partir de esa tensión, el transformador de corriente ya está prácticamente en saturación. Comienza la saturación y no es correcto que el trafo de corriente trabaje en saturación. ¿De acuerdo? Ahora, quiero remarcar una cosa más. En el trafo de corriente, en el trafo de corriente, tenía esta denominación 5P20. ¿Está bien? Este 20 lo multiplico por 600 y la máxima corriente que puede tolerar el trafo de corriente, que son 12 amperios, 12 kiloamperios, y acá lo estamos viendo. A partir de ese valor, el trafo entra en lo que se llama saturación. ¿Cómo puedo ver eso, profesor? En esta lámina. Pero noten bien lo que les muestro acá. Este eje, el eje horizontal, no es la corriente secundaria, no, es la corriente de excitación. Y hemos visto en la lámina anterior
la corriente que pasa por la resistencia del fierro era 1 amperio, ¿de acuerdo? 1 amperio. Si la corriente de excitación llega a 1 amperio, la tensión llega a 400 voltios. Es el punto donde prácticamente es el límite, punto de trabajo del campo de corriente. ¿Está bien? En condiciones normales, acá hay miliamperios, acá la tensión es 20 voltios. Estamos acá, condiciones normales. Entonces, el trafo de corriente tiene la opción de trabajar mucho más. Su núcleo trabaja con mucho más corriente y hablando de tensión, mucho más tensión. ¿De acuerdo? Entonces, quiero remarcar en lo que vimos en el ejemplo número 1. Ahora bien, yo les planteé esto. Yo tengo una subestación donde tengo un relé electromecánico y un transformador de corriente. Un relé electromecánico y un transformador de corriente. Con los datos mencionados. A ver. ¿Cuáles son los datos? Los datos, lo que veo acá, a ver, vamos a marcar todo esto para que se pueda entender mejor. Vamos a ver. Con los datos mencionados. ¿Qué datos mencionados, profesor? Tengo los datos de mi trafo de corriente, igual que el caso anterior. Igualito que el caso anterior. Este trafo de corriente, 600 a 1, 20 volamperes, 5 por 20, ¿no? O sea que su corriente nominal primaria es 600 amperios, ¿no? Y la corriente secundaria, estamos hablando de 1 amperio, ¿eh? 1 amperio. Ah, pero hay un cambio respecto a lo anterior. El cambio, el Burden. Este relé tiene una potencia de 5 volamperes, un Burden de 5 volamperes. Y estos alimentan 5 volamperes. O sea, si yo junto relé más alimentadores, ya no me da 20 volamperes. Eso no, 10 volamperes. 10 volamperes. Entonces la pregunta es esta. Pasa una corriente de cortocircuito de 18 kiloamperios, probable. Se ha hecho un análisis acá. Va a ocurrir un cortocircuito de 18 kiloamperios. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿se necesita cambiar el transformador de corriente? Sabiendo que el trafo de corriente tiene esta particularidad. Trafo de corriente tiene 5P20. Si yo multiplico 20 por 600, me da 12 kiloamperios, ¿no es cierto? 12 kiloamperios, pero tengo 18. Entonces, alguien puede decir, ¿sabe qué, profe? Hay que cambiar el trafo de corriente. ¿Qué opinan ustedes? Necesito su opinión. ¿Hay que cambiar o no hay que cambiar? En el chat, por favor, para discutir esto. ¿Está bien? En pleno chat. Y mientras van pensando, voy a hacer algo mejor. Mientras van pensando, voy a hacer algo. Voy a llamar lista. Vamos a llamar lista inmediatamente. Ya les puse los datos. Estas láminas ya las he compartido a ustedes. Ya se las he compartido. ¿Ya? Vamos a llamar lista. Cristian ya está respondiendo, ¿no? Me parece que Irving también ha respondido. John Villegas también. Hice un ejemplo de lo que podía pasar, pero vale la pena que esto quede claro, señores. Lo que busco con las clases virtuales, ¿no? Ustedes estén claros al respecto, que no haya dudas, que no existan situaciones de otra naturaleza. Ya está. A ver, sigo adelante. Vamos a marcar la clase de hoy. Ya está. Clase de hoy, correcto, acepto programar. Contesten en el chat presente o no presente, ¿ya? Frank Alvarado, conteste en el chat, por favor. No me voy a poner a contarlo, ustedes, señores. Correcto, Frank, gracias. Ya está. Víctor Ábalos, conteste en el chat. Correcto, Víctor, gracias. Rodrigo Cisneros, por favor, conteste. Presente, correcto, Rodrigo. Carlos Cucho, ¿todavía está Carlos Cucho? Correcto, estamos bien. Miguel Cusiguamán, ese caballero
no ha participado en los eventos de reforzamiento, tampoco vine a clase, seguramente ya aprobó, pero bueno, yo lo voy a poner falta acá. Ya está. Oliver del Carpio, presente, correcto, Oliver. Alexis Espinosa Conchoy. Alexis Espinosa Conchoy. Hablando Alexis Espinosa Conchoy, maldito Irving, no te he preguntado a ti. Alexis Espinosa Conchoy, ¿está por acá? ¿Está? No, falta, ese caballero también no sé qué pensará. ¿Para qué se inscriben si no van a participar? Cristian García, por favor. ¿Está Cristian? ¿Todavía sigue Cristian ahí? ¿Sigue vivo? Ahí está, correcto, Cristian García. Ya está. Harold Hualcaya. Harold por ahí, presente. Correcto. Max Ladrón de Guevara. Ese caballero también tiene problemas para conectarse. Me escribió bueno, les escribió a otros colegas. De largo le estaba escribiendo, dice el caballero. Bueno, vamos a tener que poner. Después regularicemos con ese caballero. Lino, Jean-Paul Lino, se encontrará Jean-Paul Lino. A las 12, a las 3, nada que ver, no está, falta. Pongo falta nomás yo. Yelvin, ¿está Yelvin? Correcto, mi querido Yelvin, ahí está. Rodrigo Maye. Correctísimo, Rodrigo Maye. Ay, ay, ay. Correcto. Raúl Meléndez. Raulito Meléndez. Correcto, Raulito Meléndez. Ya está. Presente. ¿Qué más? Luis Fernando Mendoza. Luis Fernando Mendoza. ¿Entró Fernando Mendoza? Fernando Mendoza ya entró. No escucho, profesor. No sé qué pasa. Bueno. José Mendoza. Habla, José. No hable, sino contesta nomás. Correcto, en inglés. Ya, correcto. Muy bien. Señor Cliver Mucha se encontrará presente. Correcto. Vamos a anotarlo. Vamos a anotarlo. Irving, ahora sí, Irving, ¿estás por ahí? Irving Orbina. Ya está, correcto, ya está. Percy Riva, señor Percy Riva, a la 1, a las 2, a las 3, caballeros que también se escriben y después no sé qué pasa, no asisten. Pablo Rivera, sigue Pablo Rivera por ahí. Pablo Rivera, presente. Pavel, habla Pavel. Pavel, correcto. Carlos Toledo, maldito, tiene tardanza. A este sí le pongo tardanza, si es que está. Si no, le pongo falta. Carlos Toledo, habla, contesta. Carlos Toledo a las 2. Listo, falta. Ya está. Gonzalo Pérez, ¿está Gonzalo? Gonzalo, presente, ya está. John Villegas. John Villegas, presente. Alguien que no haya llamado, que haya llamado, le he puesto falta. ¿Alguien? ¿Algún reclamo? No. Grabamos, mis queridos socios. Estamos grabando. Ya está. Vamos a esperar que conteste. Listo. Grabado. Ya está grabada la asistencia. Vuelvo a mi negocio. Ya está. ¿Cuáles son las respuestas? Ahí vamos a ver en el chat. Respuestas. A ver. Por acá. Estoy buscando. Ajá, no cambia, no se cambia. No se cambia. Ajá, hay la gran mayoría he visto que apoya no se cambia. Bueno, yo lo he desarrollado porque en las primeras láminas solamente lo tenía propuesto, ¿ya? Pero ahora, tratándose de ustedes, lo he desarrollado y lo tengo acá. A ver, ¿qué es lo que pasa? Inicialmente tengo esto, ¿está bien? A ver, para que quede, esto va a quedar en las láminas también, que las voy a volver a compartir. A ver, tengo esto. ¿Qué es lo que tengo acá? Mi corriente primaria, 600 amperios. Mi corriente secundaria, 1 amperio, pero siempre y cuando sea 600, ¿no? Siempre y cuando sea 600. Estos son los datos del traspo de corriente, ¿está bien? 20 volt-ampere. Pero juntando relé más alimentador, me da 10 volt-ampere, ¿está bien? Como que cambia la característica de que puede tolerar 20 veces la nominal.
De repente, cuando lo analizamos con tensión, eso puede cambiar. ¿De acuerdo? Eso puede cambiar. Entonces, quiero remarcar esa situación. La diferencia entre la potencia, el burden y la potencia nominal del transformador de corriente. El traspo de corriente como que puede tolerar más cargas, ¿no? ¿Está bien? Esto hace que tenga una mayor opción de sobrecarga. A eso me refiero. Bueno, sigo adelante. Para estas consideraciones, lo que puedo apreciar, muy bien, la corriente primaria, 600 amperios, la corriente secundaria, 1 amperio, la corriente de excitación, la resistencia del fierro en el núcleo prácticamente es nula. Profesor, pero como el relé más alimentador tiene 10 volt-ampere y va a fluir 1 amperio, mi tensión, porque ese su por I, mi tensión es 10 voltios. Claro, mi tensión secundaria será 10 voltios. Por lo tanto, la impedancia, tensión entre corriente, me da 10 ohmios. O sea, la impedancia relé más alimentador es 10 ohmios. Y mi tensión secundaria es 10 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, cambia con respecto al ejemplo anterior. ¿Ok? Bien, sigo adelante. En falla, en falla, esto quiero repasarlo muy bien. Quiero repasarlo muy bien, amigos. Quiero que lo entiendan bien todos, ¿ya? A ver, ¿qué pasa en falla? En falla hay una corriente primaria de 18 kiloamperios. Y el ingeniero ha dicho, como supera los 20 veces los 600 amperios, ¿no? El ingeniero ha dicho, hay que cambiarlo. Muy bien. Pero ustedes analizan la situación y dicen, no, vamos a analizar, vamos a ver. A ver, ¿cuál es la corriente secundaria sabiendo que la relación de transformación es 600:1? Divido 18 kiloamperios, 18.000 amperios entre 600 y me da una corriente secundaria de 30 amperios. ¿Está bien? Acá voy a tener 30 amperios, claro, ¿cierto? Profe, pero eso es mayor que 20, que el caso anterior. Pero no te olvides que ahora va a la carga que vamos a encontrar va a ser diferente. ¿Está bien? Va a ser diferente la resistencia también. Entonces, ahora analizo todo el sistema. Analizo todo el sistema. A ver. A ver, vamos a ver acá. Vamos a ver qué pasa por acá. La corriente en el primario es 18 kiloamperios. La corriente en el secundario es 30 amperios. Correcto. Muy bien. En el secundario, por la resistencia del fierro, pasa más o menos una corriente de 1 amperio. ¿Ya? Ah, pero a mí me interesa la corriente secundaria. ¿Qué pasa con el relé más alimentador? Tenía una impedancia de 10 ohmios. Claro, la impedancia, recuerden, era 10 ohmios. Al ser 10 ohmios, aplico la ley de Ohm, que es la corriente, que es 30 amperios por 10 ohmios, esto me da 300 voltios. Por lo tanto, la tensión del secundario es 300 voltios. Y si ustedes recuerdan, este trafo tenía una curva donde su máxima tensión no era 300, era o no 400. ¿De acuerdo? Era 400. Entonces, muy bien. Yo me voy ahora a este gráfico y voy a mostrar. ¿Qué cosa es lo que voy a mostrar? Muestro la curva. Mi trafo de corriente, cuando la corriente de excitación es 1 amperio, llega a 400 voltios. A 400 voltios. Y en este caso, de repente la corriente puede estar cerca a 1 amperio, 0,9, 0,99, etcétera, solamente llega a 300 voltios. ¿Está bien? Por lo tanto, la conclusión es, el transformador se satura, contesten, el transformador se satura con los 18 kiloamperios, amigos. No, dice Gonzalo, ¿no? Harold también dice no, Pavel también no. Correcto, todo el mundo dice no. Ok, perfecto. Fernando también dice no. Entonces la respuesta a la primera es, ojo, para una corriente de falla de 18 kiloamperios no se necesita cambiar el trafo de corriente. No necesito cambiar el trafo de corriente.
Pero ahora quiero que contesten otra pregunta. Quiero que contesten otra pregunta. Acá hay otra pregunta, amigos. Acá hay otra pregunta. Esto sí quiero que lo hagan. ¿Ah? Acá. Voy a remarcar esto. Bueno, quiero remarcar, permítanme, quiero remarcar esta situación. Ah, la siguiente pregunta es esta. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la corriente de cortocircuito que satura el trafo de corriente? Para el ejemplo 2. ¿Cuál es la corriente de cortocircuito que satura el trafo de corriente? Necesito su respuesta. A ver, ahora sí. Sale con blusa. ¿Cuánto es la corriente del trafo de corriente? Hemos visto que 18 kiloamperios para esta situación el trafo de corriente lo tolera, porque lo mira con tensión. Básicamente lo mira con tensión. ¿De acuerdo? Ese es lo que mira el trafo de corriente. Necesito respuestas. No veo respuestas. A ver, vamos a ver. Por acá, chat. A ver, chat. Chat. En el chat estoy actualizando. Naranja Juando, no hay nada. No hay ninguna respuesta. Vamos a darle unos 2400, dice Gonzalo Vélez. 24.000 amperios. 24 kiloamperios, dice Gonzalo Vélez. 24.000 amperios. 4 kiloamperios, una respuesta de Gonzalo. Rodrigo Maye, 24 kiloamperios. Cristian García, 24.000 amperios. Serampe Cristian, pon todo completo, que oye. Anderson, 24 kiloamperios. Pablo Rivera, 24 kiloamperios. Mejor. Irving, 24 kiloamperios. Frank, 24 kiloamperios. Correcto. Señores, han dado en el clavo. Han dado en el clavo, como se dice. Apareció Carlos Toledo. Carlos Toledo, ahí te he puesto falta. Carlitos Toledo, he llamado lista, no has estado, te he puesto falta, mal. Ya cerré ese asunto ya. Pero bueno, dejo de lado ese problema. Dejo de lado el chat. Entonces, avanzamos. Ya está y ya está. Ahí está. Esto es esa respuesta. La otra respuesta la tengo acá. Ahí está. ¿Cuál es la corriente de cortocircuito que satura el trafo de corriente? Ahí está la respuesta. ¿Está bien? Y la respuesta es 24 kiloamperios. Por 24 kiloamperios vale la pena anotar esta situación. Vale la pena anotar esta situación. Con 24 kiloamperios, corriente secundaria, si divido 24.000 entre 600, que es la relación de transformación, me da 40 amperios. Al haber 40 amperios, acá va a haber más o menos cerca de, ¿no? Y como esto tiene 10 ohmios, 40 por 10 me da 200 voltios. Esta es la tensión de saturación. O sea, para que haya la tensión de saturación, acá tiene que haber 40. Y para que haya 40, acá tiene que haber 24. Entonces, la corriente de cortocircuito que satura este transformador de corriente, ¿de cuánto estamos hablando? 24 kiloamperios. Esa es la respuesta correcta. ¿Está bien? Esa es la respuesta correcta e inmediata, mis queridos amigos. Muy bien, amigos. Continuamos. Aquí, en la siguiente lámina, tengo un transformador donde el núcleo de protección se comparte con el de medición. Cuando trabajan de esta manera, cuando trabajan de este modo, quiero remarcar qué es lo que ocurre. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que ocurre, profesor? Bueno, ocurre que si el trafo es de 600 a 1, 20 volt-ampere, 5P20, la corriente primaria máxima es 600 amperios. Cuando esto ocurre,
la corriente que va hacia el relé no es 1 amperio, es un poquito menos, ¿no? Porque la corriente de excitación consume un poquito, unos cuantos miliamperios, ¿no? ¿Está bien? Unos cuantos miliamperios, así como lo ve, cerca de 1 amperio. Ya está. ¿Y qué ocurre con la corriente que va, ojo, la corriente que va al medidor? La corriente que va al medidor tiene una mejor precisión que la corriente que va al relé. Eso al relé no le hace. Entre 0,99 y 0,9999, esto vale más para medición. ¿De acuerdo? Vale más para medición. Entonces, puede trabajar normalmente. Profesor, ¿y qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando aquí tengo una falla? Ah, cuando hay una falla, ahí viene el problema. Esta es la corriente de falla, 12 kiloamperios. Aparece en cortocircuito, 12 kiloamperios. Como ya lo hemos visto, la corriente secundaria va a bordear los 20 amperios. ¿Está bien? Profesor, ¿y por aquí también pasa 20 amperios? No, no pasa 20 amperios. Aquí la corriente es nula. La corriente va a ser nula, por suerte. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema puede trabajar normalmente así. El relé con el medidor, pero con un núcleo de protección. El núcleo tiene que ser de protección, no solamente de medición. Entonces la curva va a ser esta. La curva va a ser esta. Ahí está. Baja el transformador de corriente de protección hasta 400 voltios. Hasta 400 voltios. Y este de medición trabaja como máximo, yo diría hasta 24 voltios, como máximo. ¿Está bien? Y se hace así, se satura. La saturación se da mucho antes, ¿no? Mucho antes se satura, pero por suerte, ojo, ya no pasa corriente en el medidor. Está protegido también está protegido el sistema. Cuando se tengan situaciones de esa naturaleza. ¿Ok? Muy bien. La siguiente, un poquito que nos repite lo que dice las normas IEC. Las normas IEC nos dice, muy bien, ¿qué tengo que tener acá? Tengo que tener, por ejemplo, 10, tengo que tener 5, etcétera, de acuerdo a lo que tenga, para indicar las características de un trapo de protección. ¿Por qué aparece la denominación protección? Porque acá en el medio aparece la T. Es un trapo de protección. La precisión, el porcentaje de error va en las primeras cifras. Lo más usado, 5%, 10%. 5% o 10%, esto es lo más usado. ¿Está bien? ¿Qué más? Lo que viene después es el factor de sobrecorriente nominal. Factor de sobrecorriente nominal. ¿Qué valores puede tener? 5, 10, 15, 20, 30. Estos son los más usados, ¿de acuerdo? Los más usados. Por ejemplo, ¿qué significa 10P20? Que va a tener un 10% de error, ¿no? A partir de la corriente, 20 veces la corriente nominal. Antes como que el error es mucho menor, pero a partir de 10 veces la corriente nominal, ya el error se comienza a acrecentar. ¿Por qué? Porque el transformador se satura, ¿no? Por esa razón. ¿Ok? Bueno, simplemente para remarcar lo que dice las normas IEC al respecto. Profesor, ¿y qué dice ANSI? Ajá, ANSI ya no nombra de la manera anterior, tiene otra forma. ¿Qué cosa es lo que emplea las normas norteamericanas? Normas norteamericanas para transformadores de corriente, ojo, fundamentalmente la letra C, básicamente la letra C. Y luego de C va a aparecer acá una tensión secundaria considerada con 20 veces la nominal. Entonces quiero remarcar acá, cuando yo les comentaba en los ejemplos 1 y 2, les hablé de un trapo de 600 a 1, de 20 volt-ampere, ¿no? Y 5P20, si más no recuerdo. ¿Está bien? Y si ustedes recuerdan, me daba una tensión de saturación. La tensión de saturación es cuando la corriente agarraba los 20 veces la corriente nominal. Entonces, ANSI
le da mayor importancia a esa tensión. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Primero, su corriente secundaria no es 1 amperio, es 5 amperios y a una frecuencia de 60 Hz. Cuando tú veas la denominación C100, profe, ¿qué significa C100? Mediante ANSI, ese transformador, su tensión de saturación será 100 voltios, con 20 veces la nominal. Con 20 veces la nominal, su tensión de saturación será 100 voltios para nosotros. ¿De acuerdo? 100 voltios para nuestro caso. Esto es lo que podemos afirmar para nuestro caso. Así como lo ven. ¿Está bien? Ahora, y acá al costado aparece la potencia. ¿De acuerdo? La potencia máxima con la cual trabaja este transformador de corriente. ¿Cuál es su potencia máxima? 25 volt ampere. 25 volt ampere. Una pregunta, a ver, para que me entienda, si me entienden. Para 25 volt ampere, ¿cuánto vale la impedancia Burden? ¿Cuánto vale la impedancia Burden? Estoy hablando solo, estoy loco. ¿Cuánto vale la impedancia Burden? Para este primer ejemplo, voy a salir de acá y voy a ver si hay algo en el chat. Profesor, se escucha entrecortado. ¿Me escuchan? A ver, ¿me escuchan? ¿Está bien? ¿Cuánto vale la impedancia Burden? Para este primer caso, el C100 de 25 volt ampere. La impedancia Burden, 0,25 ohmios será. Cero coma 25 ohmios. No veo la respuesta correcta. Cuatro ohmios. Oliver del Carpio. José Mendoza, 4 ohmios. ¿20 ohmios? 20 ohmios. Ajá, 20 ohmios. Oliver cambia su respuesta a 20 ohmios. Fran Alvarado, 20 ohmios. 20 ohmios. ¿Qué corriente estaría pasando en el secundario? ¿Qué corriente estaría pasando en el secundario? Ya. 25 ohmios, dice Anderson. 25 ohmios. Tensión secundaria para el C100. C100. 25 ohmios. Fundamenten por qué.
¿Cuánto vale la impedancia del relé? Asumiendo el máximo, ¿no? Asumiendo 25 volt ampere. 25 volt ampere. Le retrocedo la señal. Le retrocedo. Pavel dice 25 ohmios. ¿Cuánto vale la impedancia? ¿Cuál es el valor de la impedancia? La impedancia del relé. Relé más alimentador. Asumiendo que estoy trabajando acá, en la primera, acá. ¿Está bien? Estás trabajando acá. Con 20 veces la corriente nominal. 20 veces la corriente nominal, acá. Así. ¿Está bien? 20 veces la nominal. Va a haber un relé que va a tener una tensión, ¿no? Una tensión y una impedancia. Hay una impedancia del relé. Más alimentador, por supuesto, ¿no? Y la es 20 veces un amperio. Veces un amperio, así. Y acá, dice ANSI, es, ¿no? Inclusive acá hay un ejemplo, para que lo puedan... Un ejemplo en el cual, ejemplo C200, ¿ya? Vamos a poner el ejemplo C200. El ejemplo C200, a ver, ¿cuál es la tensión en el secundario? La tensión en el secundario, ¿cuánto será? La corriente secundaria es, ¿cuánto? 5 amperios. 20 veces por 5 amperios me da unos 100 amperios. Ahí voy a tener 100 amperios. ¿Está bien? Y si voy a tener 100 amperios, y mi campo tiene 50 volt ampere, que es el máximo orden, 50 sobre 100 me da 0,5. ¿Está bien? 0,5. Ahí está. 50 volt ampere entre 100 amperios, eso me da 0,5 ohmios. 0,5 ohmios. ¿Está bien? 0,5 ohmios. Voy a tener entonces una tensión de ¿cuánto? Una tensión de 200 voltios. Entonces, para este caso, mi tensión será de 200 voltios para un caso de esa naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a estar en función de la potencia que tenga cada uno de estos elementos. Así. Entonces, ahí vamos a tener una tensión secundaria con 20 veces la corriente nominal. El C100 soporta hasta 100 voltios. El C200 hasta 200 voltios. El C400 hasta 400 voltios. Y el C800 hasta 800 voltios. Esta es la información que me da, en este caso, lo que tiene que ver con ANSI. ANSI trabaja
con esta denominación. No es 5P20, no es 10P30, por ejemplo, ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? Trabaja con la tensión de saturación. Muy bien, a ver, sigo adelante, que la hora me gana. Algunos métodos de conexión del trapo de corriente para propósitos de protección. Puede ser una conexión estrella, como se puede ver acá, una conexión en B donde solamente tomo dos fases. En la primera tomo las tres fases, y en la segunda solamente tomo dos fases nada más. La primera es conexión en Y y la otra es conexión en B, en V, así. ¿Ya? Esto vamos a verlo generalmente en las conexiones para protección. Hay otra también que le llaman Holmgren. La corriente va hacia el neutro. La corriente va hacia un solo elemento de medición. ¿De acuerdo? En cambio, la conexión delta, corriente de línea, tiene tres elementos de medición. ¿Por qué? Porque uno está con respecto al otro. Cabeza-cola, conexión en delta. Es otra de las formas en la cual podemos ver la conexión del trapo de corriente, transformador de corriente. Muy bien. Transformadores de potencial. Aquí vamos a ponerle unas cuantas cosas, ¿ya? Algunos elementos importantes. Necesitamos que la tensión del sistema se reduzca. ¿A cuánto? A baja tensión. Lo que nosotros más vamos a encontrar en la tensión secundaria son 100 voltios, 120 voltios, 130 voltios, 150 voltios, entre 100 y 200 voltios generalmente, aunque podría eso cambiar también para otros casos. En la práctica, lo que más se tiene es de 100 a 200 voltios en el secundario. Vamos a verlo también cuando veamos la aplicación de un trapo de potencial. ¿Ya? Muy bien, reducen la tensión del primario, a lo que es baja tensión. Hay errores, así como también, al igual que en el trapo de corriente, hay pequeños errores en la relación de transformación y el error angular, pero para efectos de lo que nosotros queremos son imperceptibles realmente. Esto también produce aislamiento entre la alta tensión del primario y los dispositivos conectados en el secundario. Hay que prever. Normas. En el caso del transformador de corriente era IEC 644-1. Acá es IEC 620 44-2 y -5. A ver, recordemos cuál era en el caso del trapo de corriente, solamente para tenerlo presente en cuanto a las normas, ¿no? En cuanto a la norma es, ahí está, 644-1. En el trapo de potencial, la norma sí es otra, es 120, ya no 600, ¿de acuerdo? Ya no 600. Entonces, mencionar esta situación para el trapo de potencial. Esto en cuanto a las normas. Ya está. Una distinción es también el hecho de la clase de precisión para un trapo de potencial. Uno es para medición y otro es para protección, al igual de lo que pasaba en el trapo de corriente. Pero esto es en menor escala. Les podría resumir que hay tipo de transformadores de potencial. El transformador inductivo, pero este señor no se emplea en altas tensiones. ¿Cuándo lo vamos a emplear? Básicamente para lo que es media tensión. Cuando es media tensión, es muy frecuente, bastante frecuente en media tensión. Este es un trapo de inductivo. ¿Cuál es el que se emplea para alta tensión? Para alta tensión se emplea el trapo de potencial capacitivo. Vamos a encontrarlo cuando las tensiones son mayores a 60 kilovoltios. Y usted van a poder apreciar siempre un circuito como el que mostramos acá. Acá está el circuito. Este es el circuito en el cual trabaja
el traspo de potencial, ¿de acuerdo? Un capacitor C1 y acá un capacitor C2. Y acá viene el traspo realmente. Y acá viene la carga, lo que vas a alimentar, el burden, ¿está bien? El burden de lo que se va a alimentar. Bien, entonces, estos son los elementos básicos, fundamentales, que yo quisiera que tomen en cuenta ustedes en el trabajo, cuando tengamos que trabajar, hablar de transformadores de potencial y aplicarlos en la protección. Eso es lo más importante, ¿ya? Aquí algunas conexiones. Vamos a ver en el laboratorio 908, cuando tengamos la oportunidad de regresar al instituto, que ojalá sea pronto. Tengo ahí transformadores de potencial para hacer, por ejemplo, nuestro laboratorio número 2. Está pendiente. Es fallas a tierra. Y les voy a dar una protección y ustedes van a ver esta conexión. Acuérdense de esta conexión. El devanado primario, de esta manera, quiero remarcarlo. Devanado primario, acá está el devanado primario. ¿Está bien? Conectado de esta forma, devanado primario. Y el devanado secundario en un delta abierto, así, en un delta abierto. Pero acá hay una pequeña, vamos a ponerle así, hay una pequeña falla. ¿Por qué digo? Porque esta tensión que voy a remarcar acá, con este rectángulo, no es U sub 0. Eso no es U sub 0. Es una falla respecto a tierra. Pero esta es las fases. Y si usted observa, una fase prácticamente está en serie con la otra. Es un delta abierto. ¿Está bien? Este de acá es un delta abierto. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto está conectado prácticamente en serie, uno a continuación de otro. Y lo que voy a tener al final, no es U sub 0. ¿Cuánto debe ser, profesor? Debe ser 3 veces U sub 0. Debe ser así. Inclusive en el mismo instrumento ustedes van a poder apreciar esto acá. Esto reemplaza este 3 U sub 0. Debe ser este señor de acá. ¿De acuerdo? Hay una pequeña variante en la lámina. Ahí debió ponerse 3 U sub 0, pero solamente aparece U sub 0. En algunas láminas también hay errores de esa naturaleza. ¿Ya? Esta es la conexión más empleada para traspo de potencial. El primario, ¿no? En una estrella, el secundario en un delta abierto. Así. Y hay que ver, de acuerdo a la tensión de alimentación, aquí hay una tensión de alimentación del primario. El primario tiene una tensión U. Acá hay una tensión U. ¿Sí? Tensión U, tensión de línea, tensión U. Ah, muy bien. Y aquí en cada fase, como es en estrella, es U en raíz de 3. U entre raíz de 3. Y esto ya va a depender del fabricante. ¿Cuál es la tensión del secundario? Por ejemplo, un valor usual es 100 entre raíz de 3. Por ejemplo, para este tipo de casos. ¿Ya? Pero bueno, eso lo vamos a ver de acuerdo al trabajo que vamos a usar. Esta es la que ustedes más van a tomar en cuenta para los llamados transformadores de potencial. ¿Ok? Muy bien, amigos. A ver, continuamos. Continuamos acá. La tensión del primario es diversa de acuerdo a lo que nosotros vamos a tener en el sistema. Generalmente, alta tensión, 220 kilovoltios, 500 kilovoltios, 110 kilovoltios, generalmente alta tensión. ¿De acuerdo? Salvo que estemos trabajando en distribución con transformadores de potencial. Los valores de tensión van a cambiar, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ahí tienen una imagen. Hay más información acá de los transformadores, ¿no? Clase de precisión, etcétera. Por ejemplo, este no tiene más que 2 clases de precisión. ¿Qué tipo de clase de precisión? 3P y 6P. Como siempre, la información de esta letra P es que es un traspo de potencia, traspo de potencia de potencia. Pero hay dos elementos de error, 3% y 6%. 3% y 6%. Hay un error angular, pero esto, repito, en la práctica es imperceptible para el trabajo que se va a realizar. ¿Ok? A ver, hasta ahí alguna pregunta. Hasta ahí alguna pregunta, mis queridos amigos. Hasta ahí, a ver, ¿cómo estamos? Hasta ahí, ¿alguna pregunta?
¿Estamos bien hasta ahí? ¿Correcto? ¿Está bien? He hecho la exposición sin parar, prácticamente sin descanso, amigos. Mi garganta ya no me da ahorita, ¿ya? Esta clase va a ser grabada, por supuesto, Rodrigo. Todas las clases van a ser grabadas. Rodrigo lo va a subir, no va a ser para ti nomás, maldito. No, va a ser para todo el mundo. José Mendoza ya tiene que irse por razones que está en una cabina. Este está en la punta del cerro, está en una cabina. Amigos, por ahora lo dejamos ahí, ¿ya? El día viernes continuamos. Mañana en el aviso que les he puesto para la clase, ahí les voy a poner el video que tiene que ver con esta clase, ¿ok? El video de la clase. Muy bien. Muy bien, amigos. Señores, lo de la conferencia Canvas ese es el problema de ustedes. Ustedes son los que esto tiene 14 días nomás. Luego de 14 días ya no se puede hacer nada con el Canvas conferencia. En cambio, estas grabaciones que tienen en el Webex, esto sí, yo lo comparto directamente con ustedes para que ustedes lo puedan apreciar en MP4. Esa es la razón de cambiar, mis queridos amigos. Muy bien, entonces acá nos quedamos hasta el día viernes, amigos. El día viernes vamos a tocar el tema de fusibles, ¿ya? El tema de fusibles. Vayan repasando algo sobre fusibles. Les voy a poner un videíto de una introducción. Amigos, cuídense mucho, ¿ya? Cuídense mucho ustedes. Voy a detener lo que es la pantalla, Kahoot el día viernes. Escuchen, Kahoot el día viernes, ¿ah? Sobre todo lo que hemos hecho hasta ahora. Kahoot el día viernes, mis queridos amigos. ¿Ok? Laboratorio será cuando regresemos a Texum, mi querido Víctor. Por el momento no podemos hacer nada. Yo también pensaba seguir manteniendo eso, pero me han dicho no. ¿Cuándo será? No lo sabemos, amigos. Fin de año, dice José. No creo, Josecito. Ojalá que sea más antes. El informe tienen que presentarlo, y amigos. El informe tienen que presentarlo. El informe, ya les puse fecha. Aquellos que me han mandado sus archivos, adelante. ¿Está bien? Adelante. Próxima semana, dice Raúl. No me respondió, dice. Mañana voy a revisar a ver la fecha. Todos los que han mandado están correctos en sus esquemas. Sí. Todos los que han mandado están correctos. Pueden ustedes mandar su informe ya. Pueden mandar su informe, pero solamente los que han mandado. Tengo anotado eso. Tiene que ser con video, claro. Tiene que ser con video. Ustedes saben que eso va con video. No tengo nada que decir al respecto. ¿Sí? Hacer una consulta. Habla. Profe, yo ya la había presentado en el salón. ¿Es necesario que le presente nuevamente el archivo, el Neplan y Dixailing? No, ya, de frente, mándalo. No te olvides de mandar los cálculos, ¿ah? No te olvides de mandarle el video, ¿ah? ¿Está bien? Ok, profe. Ya está. Queda población. Nos vemos. Me despido de todos ustedes. Cuídense mucho, ¿ah? Cuídense mucho, mis queridos amigos.